Muy buenas tardes, queridos hermanas y hermanos. Es una alegría estar con ustedes en esta sesión informativa. Es día 5 de abril. Está con nosotros Javier Castillo. Él es el coordinador de la formación continua del Vicariato 4. Y tenemos a Kenneth Velázquez de la Oficina de la Formación Continua. Ellos serán nuestros ponentes el día de hoy. Y vamos a comenzar nuestra sesión como buen católico, siempre en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer una oración a San José. A San José es el padre papá de Jesús. Yo estoy ya un poco más grande, me gusta comunicarme con el Padre. Antes tenía una relación más cercana con Jesús, pero ahora me gusta estar cercano con nuestro Padre Dios. Y San José, como papá de Jesús, es una persona que nos ayuda a reflexionar y entender cómo querer a Jesús. Vamos a ponernos en las manos del Señor y juntos decimos: San José, casto esposo de la Virgen María, intercede para obtenerme el don de la pureza. Tú que a pesar de tus inseguridades personales, supiste aceptar dócilmente el plan de Dios. Tan pronto lo supiste de Él. Eh, Ayúdame Ayúdame a a tener tener esa esa misma misma actitud actitud para para responder responder siempre y en siempre y todo en todo lugar lugar a lo que a el lo que el Señor me Señor me pide. pide. Para un Para un prudente que prudente que no no te te apegas a apegas a las las seguridades seguridades humanas, humanas, sino que sino que siempre siempre estuviste estuviste abierto a abierto a responder responder a lo a lo inesperado. inesperado. Obténme Obténme el auxilio del Divino Divino Espíritu Espíritu para que para que viva yo viva yo también en también en prudente prudente deshacimiento desplazamiento de de las las seguridades seguridades terrenales, terrenales, modelo de celo, de de trabajo trabajo constante, constante, de de fidelidad fidelidad silenciosa, silenciosa, de de paternal paternal solicitud. solicitud. Obténme esas Obténme esas bendiciones bendiciones para que para que pueda pueda crecer crecer cada día cada día más más en en ellas ellas y y así así semejarme día a día a día día al al modelo de la plena humanidad del del Señor. Señor Jesús. Gracias, Señor, por tenernos este día en tu presencia, por permitirnos orar. Y juntos decimos: Padre nuestro que Que estás estás en en el el cielo, cielo, santificado sea santificado tu sea tu nombre. nombre. Venga Venga a a nosotros nosotros tu tu reino. reino. Hágase tu Hágase tu voluntad voluntad en en la la tierra tierra como en el como cielo. en el cielo. Danos Danos hoy nuestro nuestro pan pan de de cada cada día. día. Perdona nuestras ofensas, como Como también nosotros nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos no nos dejes dejes caer en caer en tentación tentación y y líbranos líbranos del del mal. mal. Amén. Nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ah, Kenneth, somos todo oídos. Ok, bueno, muchas gracias por su tiempo, por estar aquí con nosotros en esta conversación, este diálogo. En esta oportunidad, esta sesión informativa, quiero ofrecerles a ustedes la posibilidad de recibir un documento que hemos preparado pensando en ustedes, pensando en los párrocos, pensando en la comunidad parroquial en la cual ustedes ejercen su ministerio. Y hemos creído por conveniente desarrollar un documento guía que les ayude a ustedes a reflexionar sobre cómo su ministerio puede ir respondiendo a las nuevas necesidades de esta nueva realidad, de lo que nosotros conocemos como la fase de construyendo la nueva realidad. Y ese documento no está ligado directamente al proceso de Renueva mi Iglesia, pero sí está alineado en todas las instancias que este proceso los invita a ustedes a reflexionar y a repensar lo que nosotros estamos llamados a hacer y cómo estamos llamados a responder a las necesidades de la comunidad. Este documento ha sido creado bajo la luz del nuevo Directorio para la Catequesis, que ya tiene poco más de 2 años de haber sido entregado a la comunidad. Y el propósito es que nosotros podamos, a través de un documento que da luz a toda la Iglesia Universal, poder ver cómo las instancias particulares sobre la catequesis, evangelización y comunidad cristiana tienen un enfoque muy importante para lo que significa para nosotros Renueva mi Iglesia. Entonces, solamente como un dato acerca de este nuevo directorio, si es que aún no han tenido la oportunidad de revisarlo,
Este documento ha sido revisado al menos desde Vaticano II por lo menos 3 veces. Esta es la tercera edición lo que antes conocíamos como el Directorio General para la Catequesis. Y este documento incluye muchos colores y muchas frases que son típicas, muy características del papado de Papa Francisco. Él habla mucho de la evangelización, hay un enfoque muy fuerte en la evangelización y cómo la evangelización y la catequesis están unidas. No son procesos separados, están interrelacionados una con la otra. Entonces, hemos creado este documento, que está en inglés, español, y que lo vamos a poner en el chat para que ustedes puedan tener acceso después. Este documento es muy importante para nosotros porque vemos la necesidad de que se pueda repensar las cosas que hemos estado haciendo bien, pero que a lo mejor necesitan un nuevo enfoque porque las realidades de nuestras comunidades han ido cambiando a lo largo de estos años. Entonces, como lo dice el documento, ¿no? y un poco poniendo el centro de nuestra atención en este documento del directorio, es que nosotros vemos que hay una necesidad de ir renovando la visión. Y Renueva mi Iglesia y construyendo la nueva realidad también nos piden que tengamos una nueva visión. Entonces, esta guía, les voy a decir algo muy importante. ¿Qué es lo que no es? Esta guía no es un requisito o parte del proceso de Renueva mi Iglesia. Está alineado. No es obligatorio. Usted puede tomarlo como una herramienta que le sea útil en algún determinado momento para su propia reflexión como líder catequético, o lo puede también traer a una conversación con su staff, con todo el equipo pastoral. Y usted no tiene que entregarnos las respuestas después de haber hecho su reflexión con esta guía. Entonces, es muy importante que nosotros miremos la estructura del directorio para poder entender un poco estas áreas de reflexión que estamos ofreciendo. Entonces, el directorio para la catequesis tiene 3 partes. Una parte que es muy importante, la primera parte que habla sobre la catequesis en la misión evangelizadora de la Iglesia. Y hace un énfasis muy importante, sobre todo en el capítulo 2, sobre la relación entre querigma y catequesis. Y aquí en la presentación podemos ver, para que ustedes tengan se les pueda refrescar, qué es el querigma. Y por qué es importante en esta reflexión tener presente el querigma y la catequesis. Entonces, el directorio en la parte número 2 nos habla de un proceso de la catequesis. Pero también en el capítulo 8 nos habla de la catequesis en la vida de las personas, porque tenemos que recordar que estamos formando discípulos misioneros. No estamos informando o no estamos instruyendo para la celebración de sacramentos. Estamos formando discípulos misioneros que viven y celebran los sacramentos. No es solamente algo que nosotros vemos a través de nuestros programas como familias que llegan, reciben los sacramentos y se van. No, nuestros ministerios, sobre todo el ministerio de la catequesis, es una puerta de entrada muy grande para la comunidad. Nosotros tenemos que ver que nuestros programas invitan a las familias a venir a nuestras comunidades y es muy importante que nosotros les demos una buena experiencia de fe para que ellos se sientan parte de la comunidad y se queden. Entonces, y es ahí donde nosotros miramos con más atención, sobre todo en este directorio, en esta guía de reflexión, la parte número 3, que habla sobre la catequesis en las iglesias particulares. Con énfasis en el capítulo 9, que es la comunidad cristiana, y más aún con énfasis en la parroquia. La catequesis debe estar conectada a todos los aspectos de la vida del discípulo misionero. Y esto nos hace reflexionar muy profundamente en lo que nuestro ministerio realmente ofrece a la comunidad parroquial. En muchas instancias nosotros hemos visto que nuestros programas se manejan de manera un poco aislada de otros ministerios. A lo mejor no vemos una relación muy directa o muy evidente entre el ministerio de la formación para el bautismo, las charlas de la preparación bautismal, con la catequesis de niños, ni siquiera con el grupo de jóvenes, o con la formación para el matrimonio. Entonces, todas esas áreas ministeriales que son parte fundamental de nuestras parroquias necesitan tener una conexión, porque tenemos que reflexionar que somos comunidad
No somos un ministerio aislado dentro de una parroquia. Entonces, dentro de la catequesis en las iglesias particulares, nosotros estamos proponiendo 3 áreas de reflexión, que esta guía se va a centrar en estas 3 áreas, que son muy importantes, me imagino, para nosotros, sobre todo en estos momentos, donde estamos repensando la nueva realidad que queremos vivir como comunidad. Entonces, número 1, tenemos que reflexionar y tenemos que asegurarnos que entendemos que somos una comunidad de discípulos misioneros. No somos un programa aislado, como ya lo dije en un momento, somos todos agentes evangelizadores. Y esas las preguntas que ofrecemos en esta primera parte, en este primer grupo de reflexión, nos invitan a pensar justamente en esas áreas. Porque, como vemos en el documento del directorio, en el corazón de la propuesta evangelizadora de la parroquia, no hay en primer lugar una estrategia pastoral. No somos un grupo, las parroquias no tienen un grupo de personas expertas en diferentes áreas. Somos todos discípulos misioneros que con nuestros errores y nuestros aciertos venimos a ofrecer esa experiencia de fe, a compartirla, a que nosotros podamos invitar e introducir a otras personas a esa misma experiencia de fe que nos hizo a nosotros ser parte de esa comunidad. Nosotros estamos invitando a otras personas a que tengan una experiencia única, pero con el mismo sentido de gozo como la tuvimos nosotros. Entonces, tenemos que reconocer que somos una comunidad y somos parte de una comunidad. Podemos ser una comunidad de catequistas, podemos ser una comunidad de ministerio de evangelización, pero somos mucho más grandes, somos una comunidad de fe, toda la parroquia. Por eso es que es muy importante que nosotros miremos todas estas preguntas desde lejos, porque no queremos ver solamente nuestra área, sino queremos ampliar nuestra visión hacia lo que realmente es toda la parroquia y lo que significa para nosotros y nuestro ministerio. La segunda área de reflexión que queremos ofrecer con esta guía es la mentalidad misionera. Y eso es algo que el Papa Francisco nos ha venido repitiendo en muchas ocasiones y nos ha ido retando a que dejemos de hacer las cosas solamente para mantener las cosas como siempre han estado, como siempre han funcionado. No, el Papa Francisco nos dice que tenemos que ir en salida, tenemos que salir todos al encuentro, no esperar a que la gente venga, pero si vamos a salir al encuentro tenemos que tener una mentalidad misionera y recordar que nuestra esencia y nuestra vocación es la de la catequesis. Nosotros tenemos que ser testigos de esa experiencia de fe que nos enamoró del Señor. Pero si nosotros solamente llegamos con el libro, llegamos con la instrucción, llegamos con los requisitos, o si llegamos solamente con las estructuras frías, que no me dan a mí una experiencia de fe, entonces nos estamos perdiendo la mejor parte. Nosotros, como dice el documento, en nuestra vocación de catequistas, recordamos que tenemos que ser expertos en el arte del acompañamiento. Me fascina esa frase, porque nosotros en realidad en nuestros programas estamos haciendo eso, acompañando. No estamos ayudándoles a memorizar oraciones, no estamos ayudándoles a que ellos se conozcan ciertas oraciones o que estén a tiempo en las clases. Estamos hablando de una experiencia y estamos acompañándolos en su propia experiencia. Entonces, nosotros tenemos que tener muy presente esta área en nuestra reflexión porque nuestra mentalidad tiene que apuntar hacia una mentalidad misionera. Y como tercera parte, estamos hablando de que estamos inspirados por el catecumenado. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestros programas de formación en la fe están llamados a formar, a considerar formas que ofrecen la catequesis de iniciación cristiana en la fe. Nosotros recibimos a las familias y recibimos a los niños cuando muchos de ellos ya han recibido el sacramento del bautismo y se están preparando para los sacramentos de comunión y confirmación. Pero ¿qué está pasando entre esas etapas de esos sacramentos que se celebran? ¿Cómo podemos acompañarlos a que ellos realmente sientan que son parte, son bienvenidos, están llegando a una comunidad y esa comunidad los acoge, los hace sentir bienvenidos, parte de? Entonces, nosotros a través de un grupo de preguntas los estamos invitando a que consideren, no a que tengan un programa diferente de la catequesis como si fuese un programa de RICA, no, porque entendemos que el programa de RICA es otra estructura de formación y de iniciación en los sacramentos,
pero sí en el momento que nosotros pensamos en que esta formación es una formación de toda la vida. Es una formación que inicia desde el momento que las familias llegan a la parroquia y no acaban cuando celebran los sacramentos, sino que continúa, porque ellos han sido iniciados y han sido bienvenidos a esta celebración a través de los sacramentos. Entonces, espero que esta guía sea de utilidad para ustedes, porque de verdad esperamos de que a medida que nosotros vamos conociendo sus realidades, sus necesidades, también podamos ir respondiendo con herramientas como estas, con asistencia, soporte, ayuda, o con ideas que podamos encontrar juntos para que podamos todos dar mejores frutos a través de nuestros ministerios. Y aquí como punto final estoy poniendo la información de las personas que hemos trabajado en este documento y que pues estamos completamente gustosos de recibir sus preguntas, sus comentarios o para saber un poco más de sus realidades y poder apoyarlos mejor. Muchas gracias. Y ahora le damos paso a Javier Castillo, que es quien nos va a acompañar por unos momentos para hablar un poco más sobre Renueva Iglesia. Muy bien, buenas tardes, Kenneth, Víctor, a todos los participantes, los que nos estén viendo, los que nos van a ver también. En este contexto, siguiendo con sobre la línea de lo que es la catequesis y la evangelización, es donde vamos a presentar o a continuar. Cuando estamos hablando de lo que es la catequesis y el proceso evangelizador, esto también nos lleva, y lo que es el directorio general para la catequesis tiene su fundamentación, primero que nada, en la cuestión bíblica, pero también en los documentos de la iglesia, entre lo que también tenemos en esos documentos de la iglesia, donde se retoma un poquito más los elementos para este directorio general de la catequesis, es la alegría, el documento del Papa Francisco que se llama La Alegría del Evangelio, que fue escrito en el 2013. En este contexto también de seguir hablando de la catequesis y el proceso evangelizador, nos lleva que en la catequesis, si nos damos cuenta también, algo está fallando en el aspecto de que formamos personas, chicos y chicas, niños y niñas, para lo que es la celebración de sus sacramentos, pero que no han desarrollado un elemento que es la amistad con Jesucristo. Llevamos chicos a Jesucristo, pero no desarrollamos que sean amigos de Jesucristo. Vamos a ponerlo de esta manera. Por eso, en esta continuidad, y el mismo va conectado al proceso con Renueva Mi Iglesia, es haciendo discípulos de Cristo y para Cristo, que tiene su inicio, como lo marca el Evangelio la Alegría del Evangelio, el Papa Francisco, en el número 164, donde habla del primer anuncio o querigma, donde nos dice básicamente que la alegría del Evangelio, que tomada por el Papa Francisco, en el número 1, me encanta cómo comienza diciendo, la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. En otras palabras, tanto yo como catequista tengo que presentar el Evangelio con esa alegría, con ese gozo que llena mi vida. No nada más, a lo mejor siendo catequista, no porque me gusta ser catequista, o no nada más porque ya no tengo otra cosa que hacer y quiero involucrarme en algo para mantener mi vida ocupada, no. Sino básicamente una persona que se llena de la alegría, del gozo de Jesucristo, lo comparte con todas las demás personas. Y ahí viene diciendo lo que dice la primera carta de San Juan, capítulo 15, perdón, el Evangelio de San Juan, capítulo 15. Les he dicho a todas estas cosas para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea completa. Al hablar de Jesucristo, conocer a Jesucristo me lleva a mí, básicamente a seguir compartiendo eso que yo he recibido, que es la alegría de Jesucristo en mi vida y compartirla con todos los demás. Así pues, hablando el número 2, que nos dice mismo la alegría del Evangelio, quienes se dejan salvar por él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Creo que la pandemia nos ha dejado elementos negativos, pero también muy positivos que al mismo tiempo nuestra iglesia debe tomar, y nosotros mismos como catequistas, parte de esta iglesia, nos tenemos que tomar muy en serio y muy en cuenta. Es que encontramos niños, niñas, jóvenes, adolescentes o adultos que tienen un elemento de depresión, un elemento de
aislamiento, un elemento de que no se sienten conectados incluso con la sociedad, con la cultura, o por qué no decirlo, que es lo más triste, con sus propios padres o su familia. Mas, sin embargo, presentar a Jesucristo, eso me lleva a quienes se dejan salvar por él son liberados del pecado, en primer lugar, de ese egocentrismo que a veces se desarrolla en nuestras vidas y en la vida de muchos de ellos, de la tristeza que también a veces nos lleva vacío y que no nos conecta incluso con nosotros mismos, con nuestro propio ser, nuestro propio fin, que uno de ellos es ¿cuál? Ser felices, del vacío interior, que no encontramos el sentido del por qué estoy en este mundo y para qué, hacia dónde voy, hacia dónde me dirijo, y sobre todo, ¿no? Como ya decía, hice un repetir el aislamiento. Una persona que es egocéntrica, que es individualista, no tiene capacidad de poder abrirse a los demás. Sin embargo, Cristo nos enseña a ser parte de esa comunidad y ser parte de lo que nos conecta con los demás, y de ahí viene que con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Solamente en ese contexto, yo como catequista puedo compartir a los demás, a mis catequizandos, en ese contexto esa alegría propia del Evangelio, que es mismo Jesucristo, el Evangelio que es Jesucristo. De ahí también viene que la visión de Renueva Mi Iglesia es cuál es una de esos elementos, es traer personas a Jesucristo con quien ofrece una relación que da vida. Cuando hablo de la relación en Jesucristo, no básicamente va a tener que ser directamente con ese Cristo que nos lleva y que vino y se encarnó en el seno de María y que vivió y que fue azotado, que fue crucificado, que murió, pero también resucitó, que ahora ya está divinamente en la presencia del Padre, ¿no? Sino también ese Jesucristo que queda su herencia, que queda su elemento de gozo en la vida de los demás, que es simplemente presentar eso, esa relación, así como él llama a los apóstoles, como llamó a María Magdalena, como llamó a tantas personas que tenemos incluso esa historia, ¿no? En el Evangelio. Jesucristo nos está llamando a poner nuestro granito de arena, así como lo han hecho muchos a través de la historia. Si ya estamos casi a punto de celebrar los 2000 años del misterio de la salvación, de la encarnación de Jesucristo, también que nos lleve a considerar que esto tiene que seguir vigente. Seguir anunciando a Jesucristo es dependiendo de la alegría que yo tengo como catequista, de la experiencia que yo tengo de Jesucristo, del contacto que yo tengo con Jesucristo para con los demás. Así pues, el viaje hacia el discípulo misionero me lleva, y esto tendría que considerarse en cada uno de nosotros, yo como catequista, a analizar y ver en qué etapa de mi vida o en qué momento, así como ven en la gráfica, yo me encuentro. Estoy en un estado de dormición, en un estado de búsqueda, en un estado de discipulado, o simplemente ya me considero como un discípulo misionero. Dios me ha llamado a hacer algo, pero me quedo tan tranquilo y no avanzo de ahí. ¿Cómo puedo mejorar lo demás? ¿Y cómo puedo incluso yo contagiar de esa alegría, de ese gozo a mis catequizandos? Me dice Jesús, sígueme, Mateo 9:9, empiezo a buscar, no nada más me llama, ven a mí, sino me empiezo a ver porque ya empiezo a salir de mi interior, de mi individualidad, para seguir buscando lo que es la alegría, el gozo que me lleva y que me contacta. O puedo considerarme también a lo mejor el discípulo, que es el que permanece en mí. Es el que está en Jesucristo, que a los apóstoles les llevó 3 años conocer, experimentar a Jesucristo. Y en ese mismo contexto me lleva a mí como catequista. ¿Cuántos años llevo yo como cristiano, seguidor de Jesucristo, un discípulo? Pero ¿cuántos años incluso me ha llevado conocer y relacionarme con Jesucristo? Que al final de cuentas vayan y hagan discípulos, Mateo 28:19, pero ya es cuando yo digo, Señor, tu alegría, tu gozo que yo tengo en mi corazón me lleva y lo comparto con todos los demás. Y es cuando ya salimos lo que Kenneth mencionó hace rato en su presentación, ser discípulos misioneros. Así pues, en el contexto de las dimensiones de la evangelización, vemos que todo comienza, y lo remarca el Papa Francisco en la alegría del Evangelio, de una manera individual, relacional. Primero es que yo tengo que ir al encuentro intencional del hermano o de la hermana, donde quiera que esté, o comunitaria, que una vez más, que ya esa persona ya le he compartido la alegría del amor de Dios, de su salvación, de lo que a mí me ha cautivado, entonces ya participamos en la parte comunitaria de cultura de ambiente, y que ya entonces celebramos juntos en esa asamblea. En ese mismo contexto también me lleva y me dice de que la evangelización, y esto estamos hablándolo en la alegría del evangelio número 127 y número 128, es llevar el evangelio a todas las personas.
Quiero que todos conozcan a Jesucristo. Jesucristo es el centro y el contenido del evangelio, o es el evangelio mismo. Entonces tengo que llevarlo a las demás personas. Por sí solo a veces no va a llegar. El gozo y la alegría que yo tengo me lleva a compartirlo con todos los demás. Por lo tanto, se trata de llevar el evangelio a las personas, que cada uno trata tanto a los demás cercanos como a los desconocidos. Aquí no hay límites. Nosotros, como cristianos, discípulos misioneros, vemos simplemente en el hermano o la hermana que está enfrente a mí el futuro hermano o amigo de Jesucristo. Segundo, es la predicación informal que se puede realizar en medio de una conversación y que también es la que realiza un misionero cuando visita un hogar. ¿Qué quiere decir todo esto? Cuando uno visita, cuando uno va incluso a invitar personas a que se hagan amigos de Jesucristo, también me lleva simplemente a saludarle, a conocerle, a saber quién es esa persona, qué es lo que tiene en su vida, qué es lo que hace en su vida. Y el tercer punto sería el de ser discípulo, es tener la disposición permanente también de llevar a otros el amor de Jesús. Ya conozco a la persona, ahora le presento qué hermoso es en su vida poder integrar a Jesucristo mismo, a Dios que le ama. Y no importa si estás en la calle, no importa si estás en la plaza, no importa si estás en el trabajo o en un camino. Si vas a tomar, como vemos ahí la diapositiva, el Papa Francisco está tomando el autobús, ¿no? Esperando la transportación pública, eso también me lleva a mí, de que donde tú te quiera que te encuentres. Puede ser en la esquina del supermercado, puede ser en la puerta de entrada o de salida del trabajo, o mismo, ¿por qué no, de la iglesia? Así pues, continuando con este encuentro personal, es que en esta predicación siempre tiene que ser, primero que nada, como hijos e hijas de Dios, respetuosa y amable. El primer momento es un diálogo personal donde la otra persona se expresa y comparte sus alegrías. Hay que ver qué es lo que tienes. ¿Es padre o madre de familia? ¿Es hijo o hija de familia? ¿Es estudiante? ¿Es un profesional? Bueno, ¿quién eres? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que te da alegría? ¿Qué es lo que te da gozo? ¿Qué es lo que te llena en tu ser? Y de ahí vienen también sus esperanzas, a lo mejor en lo que esa persona hace, en las inquietudes por sus seres queridos y tantas cosas que llenan el corazón. Esposo, esposa, hijos, padres, hermanos, abuelos, ¿por qué no de toda la familia, incluso cercana? A nivel de hispanos tenemos ese contacto que incluso la abuela, y a lo mejor no porque hasta el perrito que está en la casa, también juega un papel importante en todo ello. Y el conocernos en la catequesis nos tiene que llevar de esa manera a conocer a la persona, conocer a los chicos y chicas que están enfrente de nosotros. Y una vez más, ya que le hemos conocido, ahora se presenta la palabra, sea con la lectura de un versículo o de un modo narrativo, para decirles, Jesucristo ha dado todo eso por nosotros. Jesucristo te necesita, Jesucristo está contigo, de acuerdo a todas esas alegrías y tristezas que han manifestado. Siempre recordando que el anuncio fundamental, el amor personal de Dios que se hizo hombre, se entregó por nosotros y así está vivo ofreciendo su salvación y su amistad, que también, como lo mencionó y lo puso en una de las diapositivas, Kenneth, es la parte del querigma. Cuando hablamos de esta parte del querigma, me lleva básicamente que es el anuncio que es con una actitud humilde y testimonial de quien siempre sabe aprender. Hablamos de esa palabra, yo le llamo así, palabra dominguera de la iglesia, porque estamos hablando de que no es muy común escucharla, y no estamos hablando de carisma, estamos hablando de querigma, que no tiene otro significado que el primer anuncio. Y a veces que se expresa de manera más directa, otras veces a través de un testimonio personal que me lleva a decir, bueno, Jesucristo ha hecho en mí esto, pero que Dios te ama. De un relato, de un gesto, de la forma que el mismo Espíritu Santo pueda suscitar en una circunstancia concreta. El anuncio fraterno y misionero termina con una breve oración. Algo interesante que el Papa remarca aquí, que esos son los pasos, de hecho, para ser un discípulo, que son los pasos incluso para salir a evangelizar. Dice el Papa, una breve oración que se conecte con las inquietudes que la persona ha manifestado. ¿Por qué? Porque cuando tú has escuchado de una manera atenta al hermano, a la hermana, al niño, a la niña que tienes enfrente, el último punto que dice ahí, así percibirá mejor que ha sido escuchado e interpretada esta persona, que su situación queda en la presencia de Dios y que reconocerá que la palabra de Dios realmente le está hablando en su propia existencia. Presentar el querigma en esta parte catequética me lleva a presentar el amor de Dios en cada uno de ellos de una manera más concreta. Tomando el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, sobre todo el último verso, en el 30, cuando dice, vengan a ver, es el pasaje de la samaritana con Jesucristo, pero me encanta después del diálogo intenso que tuvo Jesús con la samaritana, ella simplemente regresa
al lugar de donde ella salió, donde ella vive, donde están sus hermanos samaritanos, y les dice, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Salieron pues del pueblo y fueron a verlo. Entonces, fíjense, en un diálogo tan corto, puede ser a lo mejor 15 minutos, media hora, no sé, pero es corto, no se conocían, simplemente ella queda impactada de la presencia de Jesucristo y sale a anunciar y a continuar anunciando esa alegría y ese gozo que ha llenado su corazón. ¿No será este el Cristo? Porque ya llenó su alegría, su corazón, su vaciedad que ya tenía. Y entonces todos sus hermanos samaritanos, al escuchar este mensaje, salieron pues del pueblo y fueron a verlo. Nuestra catequesis debe estar infundada con este mismo mensaje, llena de este mismo mensaje. ¿No será este el Cristo que ya me ha hablado, que me ha dicho a mí? Cuando damos ese testimonio personal en nuestra vida hacia los demás es cuando todos quedan convencidos. Y así pues, en la alegría del Evangelio número 164, el Papa Francisco, retoma y dice que el contenido del querigma como primer anuncio debe estar en la boca del catequista, que vuelve a resonar siempre el primer anuncio. Y el Papa remarca e insisto, dice que el querigma es trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que están envueltos en este contenido. Algunos teólogos, algunos presentadores o evangelizadores a veces nos presentan diferentes textos bíblicos sobre el contenido del querigma. Algo bonito que el Papa ha hecho en la Alegría del Evangelio, en el número 164, ha presentado un resumen de lo que es el contenido del querigma para lo que es la predicación hacia los demás, para llevar ese primer anuncio, ese mensaje de amor, y dice así: Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte y ahora está vivo a tu lado cada día para iluminarte, para fortalecerte y para liberarte. Y el Papa lo que dice, que este primer anuncio no tiene que ser ni el primero ni el último, se tiene que estar recordando constantemente en la vida de cada uno de estos niños, de estos catequizandos, de sus padres, de sus padrinos, en cada contexto, pero también yo lo pongo de esta manera: ¿por qué no hacer el querigma a nivel personal? Y cuando decimos a nivel personal, me lleva a decir de esta manera: Jesucristo me ama, dio su vida para salvarme y ahora está vivo a mi lado cada día para iluminarme, para fortalecerme y para liberarme. Y así, en este mismo contexto, me lleva a que cuando yo hago eco, cuando yo hago énfasis en este mensaje de salvación y de amor que Dios me manifiesta y que lo comparto de una manera particular con las personas que yo me encuentro, es cuando estoy haciendo técnicamente el encuentro y lo que es la parte evangelizadora. Ya estoy tomando mi rol como discípulo misionero o misionera, cuando ya estoy invitando a todos los demás hermanos y hermanas a seguir adelante. Espero que esto les haya servido. Dentro de la presentación ustedes recibirán estas diapositivas y van a ver los números. Les recomiendo leer esos números, sobre todo el 127 y 28 y el 164, donde habla sobre esto y que nos hace un eco básicamente de nuestro papel, no solamente como discípulos, sino discípulos misioneros que compartimos nuestro conocimiento con los demás. Que Dios les bendiga y que tengan buenas noches. Bueno, muchas gracias a Javier y también Víctor por este tiempo juntos. Creo que ha sido un tiempo muy importante para que nosotros podamos compartir elementos que son muy útiles para los líderes en nuestras parroquias, para que puedan reflexionar, para que puedan ampliar su visión y para que puedan replantearse y para que puedan también retarse ellos mismos a mirar la catequesis y el ministerio desde un enfoque mucho más pastoral y misionero. Bueno, sin más, nos despedimos. Víctor, Javier, muy buenas noches y esperamos que el Señor nos continúe bendiciendo y nos continúe protegiendo en estos momentos y que también proteja a nuestras familias y a nuestras comunidades. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy buenas noches. Buenas noches.